con un integrante de la familia de Radio del Plata, con Daniel Filmus, ex ministro de Educación, que tuvo la oportunidad de charlar en marcadas oportunidades con Pepe Mujica. Daniel Filmus, bienvenido a Vengan, Vengan, aquí en Radio del Plata. ¿Cómo estás? Un gusto enorme, Daniel. Abrazo grande. Del mismo modo. ¿Quién fue Pepe Mujica? Bueno, hay dos maneras de verlo. Primero, como persona, realmente fue un tipo íntegro, humilde, austero, con un humanismo enorme que logró transitar desde haber sido en la década de los 70, integrante del grupo guerrillero Tupamaro, el que empuñó las armas por las ideas que él creía, estar más de una década preso del régimen militar y mucho tiempo como rehén, aislado, solo en un pozo, a recuperarse hacia la democracia y en la democracia a ser ministro y luego ser presidente de un país donde defendió sus ideales a través de la justicia principalmente, que creía mucho en que tenía que haber crecimiento económico, pero que los bienes y los recursos tenían que distribuirse entre todos. Y por el otro lado, un tipo, yo estuve muchas veces con él, tuve la oportunidad de tener grandes entrevistas largas, en donde todo era para aprender. Tenía una sabiduría increíble, su lema principal era ligero de equipaje. Te cuento la historia, nosotros fuimos a hablarlo una vez, haciendo un programa que se llamaba Presidentes, donde entrevistamos a todos los presidentes de América Latina, Sí. y él nos recibe en su casa. Entonces preguntamos, bueno, ¿dónde queda la casa? En Presidencia nos dan la dirección, nos diciendo, tienen la autorización acá para ir para el cordón de seguridad, vive en el campo. Entonces vamos por un camino de tierra y no vemos ningún cordón de seguridad, de repente vemos un ranchito, me bajo ahí para preguntarle dónde quedaba la casa de Mujica y sale recibiendo Mujica, esa era la casa de él. No entraban las cámaras en el living, te quiero decir que eran 3 cámaras y vos que poner algunas en la ventana del lado de afuera, porque era una casa muy humilde, donde él representaba, y en las preguntas le decimos, bueno, ¿por qué vivís así? Dice, bueno, porque uno tiene que vivir coherente con lo que uno piensa. Y él pensaba en esto, que dedicarle tiempo a hacer plata, o los bienes que nos generan la plata, era tiempo que uno le sacaba la vida. Y él decía, en la vida hay que hacer las cosas que a uno le gustan, y a él le gustaba mucho ese trabajo en el campo, esa posibilidad de contacto con la naturaleza, y su mujer, Lucía, que es senadora de Uruguay, te compartía esa visión y realmente solo podías admitirlo, ¿no? ¿Y su gobierno cómo fue? Bueno, es interesante porque hoy uno intenta rescatar la figura humana de él, Claro. con todas las enseñanzas y la sabiduría, pero él tuvo un gobierno del Frente Amplio que dio lugar después a que continúa el Frente Amplio en Uruguay, que combinó dos cosas que son difíciles. Combinó un momento de crecimiento económico en Uruguay con las preocupaciones que él tenía principalmente frente a los más humildes y a la educación. Él tenía una mirada de que Uruguay no tenía que tener solo desarrollo agropecuario, sino también un desarrollo industrial, y trabajó en esa dirección. Y cuando vos miras el presupuesto de Uruguay, era un tipo que quería equilibrio en las finanzas, que no quería déficit fiscal, que era muy celoso respecto de la eficiencia que tenía que tener el Estado, pero al mismo tiempo que tenía esta mirada, los recursos que tenía el Estado los ponía en la juventud, porque él imaginaba un Uruguay que esté muy volcado hacia el conocimiento. Insisto, es un país muy chiquito, con pocos habitantes, que su producción es esencialmente agropecuaria, pero él tenía la idea, a pesar de haber sido el ministro de Agricultura del gobierno anterior de Tabaré Vázquez, tenía la idea de que había que transformarlo en una sociedad del conocimiento y que la educación era el motor para hacer ese cambio. Estamos hablando con Daniel Filmus, ex ministro de Educación y ex senador nacional. De Filmus, soy Sergio De Caro, buen día. Decíamos en títulos que falleció el último referente de la izquierda latinoamericana, por lo menos es mi opinión, un ejemplo de honestidad, austeridad y coherencia. ¿Cómo cuesta encontrar en la política actual un ejemplo similar, no? Creo que fue el último de esos valores. Bueno, yo no sé si lo pondrían tanto como la idea del último. A mí, por lo menos, tengo un aprecio y también una mirada similar respecto de Lula, ¿no? Lula es un obrero metalúrgico
que fue dirigente sindical, que llegó a presidente, que estuvo preso también en época de democracia, ya no en época de dictadura, y que pudo volver por el cariño de su pueblo a la presidencia y realmente liderar uno de los 8 países más importantes del mundo. ¿Y en Argentina? Argentina tiene ejemplos en ese sentido importantes. Sin lugar a dudas, la actitud que lo pone, te digo, en un nivel superior, en muchos casos a Mujica, es esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Sí. Yo creo que lo que decís vos tiene que ver con esta idea que uno estaba seguro que Mujica no mentía, estaba seguro que no le llevaba nada que no sea de él, estaba seguro que él peleaba solo por los ideales. Vos tenés que pensar que yo cuando lo entrevisté a él, él contaba lo que fueron sus años en prisión, un tipo que estuvo muchos años solo porque él estaba como un rehén y cada vez que había un atentado amenazaban con fusilarlo y entonces lo tenían aislado del resto de los presos políticos, hasta el punto que llega un momento en el que una psiquiatra le dice a los que lo tenían detenido, o este hombre entra en contacto con otras personas, o por lo menos lo dejan leer, porque él estaba solo y sin nada, años, y entonces le empieza, le tienen que dar libros, y como no le quieren dar libros que tengan que ver con la política, le dan libros de agricultura. Bueno, y él se pone a estudiar y después es el ministro de Agricultura del gobierno del Frente Amplio a partir de lo que leyó en la cárcel. Un tipo, te digo que único en esos sentidos. Ahora bien, Sí, pero me refiero a esto, Daniel. El decir que el hacer. Sí, me refiero a esto, la coherencia entre el decir y el hacer. Justamente, digo, un hombre, para mí es el único, que estando en el poder, antes y después del poder, vivía en su chacra, como usted describió, con su tractor y sus gallinas. En Argentina eso no existe, no hay ningún político que le llegue a los talones a Mujica. Sí, en ese grado extremo, que haya políticos Sí, que extremo de coherencia, no claro. le cambia claro. la vida a la política, estoy seguro que los hay muchísimos, también están los otros que todos detestamos, pero me parece que el grado extremo de él, no sé si viste alguna vez la foto de Volkswagen de él, y cuando vos le preguntás, sí. ¿por qué no cambia el auto? Él decía, porque sí funciona, ¿no? Me pasa acordar del Eternauta, donde también dicen ahí, lo viejo funciona, ¿no? En algún momento. Y él decía, pero si la función de un auto es llevarte de un lado a otro, y aunque tenga 30 años, lo hace, ¿no? Es una concepción de vida que a mí me parece que quizás los años de estar detenido, preso, que tuvo mucho tiempo para elaborarlo, para pensarlo, y el coraje después para poder empuñarlo con su propio cuerpo, ¿no? Daniel Filmus, muchísimas gracias por esta charla acá en Vengan, 11 de la mañana.